Estamos de regreso, ahora vamos a examinar el conflicto comercial entre Estados Unidos y China. La economía mundial está en riesgo, advierten los expertos, luego de que Estados Unidos subió desde el 10 de mayo pasado el arancel de importaciones a China del 10 al 25%. El gobierno de Pekín no se quedó cruzado de brazos y anunció que va a aumentar también sus aranceles aduaneros a la importación de productos estadounidenses que representan un monto de $60,000 millones anuales en represalias por las medidas adoptadas por el presidente Trump. ¿Qué decir de este conflicto comercial? ¿Cuáles son las implicaciones para México? Me acompaña en esta mesa Ricardo Ramírez, él es presidente del Colegio de Profesores de Comercio Exterior de la Facultad de Derecho de la UNAM y un experto en este tema. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo. Gracias por venir. Noches. A ver, ¿qué está pasando? A ver, hay que entender dónde empieza todo, Sí. ¿no? O sea, China pide su acceso a la Organización Mundial del Comercio en 90. diciembre de 95. Sí. Después de un procedimiento tortuoso para China, 6 años después accede a la OMC. Correcto. Ese compromiso, esa adhesión a la OMC implicó una serie de compromisos de China. Sí. Básicamente, si lo podemos decir de alguna manera, Europa, Estados Unidos le costó caro a China entrar a la OMC. Para darte un ejemplo, el protocolo de adhesión de China es más de 120 páginas de compromisos de China para poder acceder a la OMC. Okay. Que incluye, por ejemplo, tratar a China como economía no de mercado por 16 años, que era el pacto, lo que acordó con Estados Unidos. Sí. Y como nota al pie, México fue de los pocos países que inclusive logró una cláusula de paz, donde China por 6 años no le tocó ninguna de las cuotas compensatorias contra productos chinos que entraban a México. Entonces, China pagó mucho para entrar a la OMC. Sí. Entonces, entra a la OMC. ¿Pagó y sí cumplió en el pago? Ahí voy. Sí. Entra a la OMC. Obviamente ahí surgen las primeras controversias comerciales. La primera controversia que surge es por servicios audiovisuales. Le llamábamos el caso iTunes, porque fue un caso en donde China no permitía bajar música por Internet. Sí. Estados Unidos lo lleva y gana el caso. Sí. Otro caso que se ventila en la OMC es el tema de materias raras, las restricciones de China a exportar materias primas sobre todo para fabricar productos electrónicos. Otro tema tiene que ver con cajeros, servicios de cajeros. Entonces, ¿qué pasa al principio? Que Estados Unidos usa las reglas de la OMC para tratar de poner a China en cintura. ¿Qué pasa? Yo creo que cambia la política en Estados Unidos. Hay quien piensa en Estados Unidos que lo que debió haber seguido haciendo Estados Unidos es hacer valer estos compromisos comerciales. Sí. Entonces, obviamente entra la administración Trump y cambia la política. Y desde muy temprano era muy claro que iban contra China, ¿no? O sea, eso no hay ninguna sorpresa. Entonces, pasa de un juego con las reglas, oye, te hice pagar, te metí a la OMC, te puse con una serie de reglas, ahora ya no voy a jugar con las reglas. Déjame preguntarte, porque esa a mí me parece muy interesante, que sube los aranceles Trump, viene la retaliación de China, y entonces van subiendo los aranceles, pero ambos son miembros de la OMC. Está prohibido eso en la OMC. Bueno, entonces la OMC vale un pepino, Ricardo. Bueno, te digo algo más esquizofrénico. Al mismo tiempo que suben aranceles, les inician un caso uno al otro. Sí. Entonces, Estados Unidos, en mayo del año pasado, que fue el primer bloque de medidas de aranceles contra China, ese mismo día Estados Unidos le inicia un caso a China por violación a los compromisos de la OMC en materia de propiedad intelectual. China impone cuotas en retaliación y le inicia un caso en Estados Unidos. Entonces, al final, la pregunta es, y la lección de esta guerra comercial es que vas a jugar con las reglas que pactaste, 400 páginas de compromisos en materia de bienes, servicios, propiedad intelectual. Pues claramente la respuesta es no. No están jugando con esas reglas. No están jugando con las reglas de la Organización Mundial de Comercio. ¿Y la señal cuál es? ¿Cuál es la señal para países como nosotros? Ahora, ¿dónde estamos ahora? China, al parecer, todo indicaba que China y Estados Unidos estaban negociando algo, un memorándum. No sabíamos la forma legal. Pero ahí surgen varias preguntas. Primero,
¿Dónde está la OMC en todo esto? La OMC, uno de los pilares de la OMC es el principio de la nación más favorecida, que te dice que todo lo que le des a un país miembro de la OMC se lo tienes que extender a todos. Entonces, ¿qué iba a acordar Estados Unidos con China que le tendría que extender a todos los demás países? Entonces, el nuevo tema que estamos viviendo, y no nada más, Leo, es con China, se vio en la negociación del TEMEC, es un desdén absoluto de la administración de Estados Unidos por las reglas comerciales y por los mecanismos de solución de controversias. Lo vimos en el TEMEC, donde la posición de salida de Estados Unidos fue: no quiero capítulo 19, no quiero capítulo de inversión. El unilateralismo, ¿no? Entonces viene la regla del garrote. Sí. Entonces es lo que estamos viviendo. ¿Es la nueva realidad, diría Ricardo? ¿Es lo que hay que asumir que viene? Yo creo que es temporal. Yo creo que al final Estados Unidos debe entrar en un tema de que al final le costó mucho que China empezara a jugar con reglas. Sí. Y lo que todo el mundo dicen, los moderados en Estados Unidos dicen, es que Estados Unidos debería de llevar un megacaso, le llaman, a China, a la OMC, y decirle: mira, estás violando A, B, C, D, F. Cumple. Jugar con las reglas que tú pusiste. ¿No? Pero Estados Unidos, y hoy pasó la tormenta perfecta, porque ¿quiénes son los afectados en Estados Unidos? Y ojo, Leo, lee el tema de guerra comercial con el tema de la 232 en acero. Ajá. Y ya anunciaron que pronto puede haber una 232 en coches. Sí. Entonces, que los afectaría a nosotros. Es la guerra absoluta en todo el mundo. Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos alejándonos de los mecanismos de solución de controversias que fueron diseñados por Estados Unidos para jugar con la regla, y nos estamos yendo a la regla la regla del más fuerte. ¿Y eso a quién afecta? Pues a los más chicos, ¿no? Bueno, y los más chicos somos nosotros, desde luego. Pero, a ver, yo te quisiera preguntar, ¿en qué va a acabar esto? Porque lo que vemos es un escalamiento. Muchos piensan: no, hombre, se van a poner de acuerdo. No. A ver, ¿Tú qué opinas? Nada más para ponerte en contexto. Los mercados están nerviosos. Los mercados están nerviosos. Lo que pasó el viernes no fue propiamente una imposición de aranceles. Fue un anuncio de que iban a imponer aranceles. Correcto. El alcance es amplísimo, Leo. Sí. Hasta 200,000 millones de dólares. Digo, hay muchas que hablan de 3,000 millones, hablan de 6,000 millones. Sí. Yo te puedo decir que son alrededor de 3,500 fracciones arancelarias, que es muchísimos productos. Y ahora... Pero nada más... en volumen a importaciones chinas serían, entiendo, 200,000 millones de dólares. Las cifras están se mueven con las cifras, pero lo importante de esto es que ya sobre bienes finales. Sí. Ya no era insumos. Sí. Porque una de las cosas que decías para mejorar la producción es bienes finales, celulares, televisiones, cámaras. Es a eso a lo que le estás pegando. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos el viernes? Publicó en su diario oficial que piensa imponer esta tarifa. Es una publicación de 120 hojas diciéndote por fracción que va a imponer. Está comentarios. Esto pensaría que fuera en junio, finales de junio, que podría hacerlo. Por eso Beijing responde diciendo que lo va a hacer también más adelante. Muchos dicen que es una estrategia de negociación de Trump, pensando a tratar de volver a sentar en la mesa a China. Pero a mí me preocupa cualquier acuerdo que llegue a China y Estados Unidos sin que sea transparente, porque ¿en qué marco jurídico se va a dar? ¿Bajo qué protecciones se va a dar? ¿Y cómo quedamos los actores que estamos afuera de ese acuerdo, ¿no? Pues me queda un minuto y te hago esa pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones para México de esta guerra comercial? Porque también se ha escuchado el argumento: no, hombre, que se peleen China y Estados Unidos y el beneficiario puede ser México, porque se van a venir a producir a México esos televisiones, teléfonos, en fin, ¿no? Bueno, no creo, porque al final Estados Unidos se ha asegurado, y uno de los reclamos de Estados Unidos por la que tiene que ver, por ejemplo, con la regla de origen del TEMEC, es que estamos trayendo insumo de China, lo estamos haciendo aquí, lo estamos llevando a Estados Unidos. Entonces, eso no nos beneficia a nadie. Hay un tema, una de las ironías es: ¿quién paga este 25% de aranceles? No, los consumidores norteamericanos. Escuchaba una historia de cómo han subido, por ejemplo, las máquinas para lavar los platos y los trastes, en fin. Pero Trump tiene en su bolsa un estudio viejo que dice que el pago es 21% China y 4% Estados Unidos.
¿no? Sí. Y eso es lo que la retórica si se fuera a volver verdad, te la repite 80 veces. Pero regreso al tema de México, Ricardo. ¿Cómo Yo creo que cualquier iniciativa que no juegue con las reglas de comercio nos afecta a nosotros, porque nosotros hemos sido tradicionalmente beneficiarios de las reglas de comercio. Sí. Y cualquier anulación o menoscabo de los mecanismos de solución de controversia también nos pega a nosotros. Y la OMC, como el gran foro donde podemos sentarnos con China, sentarnos con la India y sentarnos con ciertos actores, si eso contamina, porque lo que está haciendo es precisamente lo que dijiste al principio, afecta las reglas multilaterales, y entonces si lo hace China mañana, lo va a hacer México mañana, entonces ¿cuáles son las reglas de comercio que vamos a jugar todos nosotros? ¿Tú pondrías esto del tomate, el arancel del 17.5% en ese contexto? No, yo el tomate lo pongo en un contexto electoral de Estados Unidos claramente, es Florida, es un mensaje de Trump a sus electores en Florida, que miren, los vamos a proteger. Ese para mí es un mensaje claramente electoral. Bueno, y yo aquí como politólogo te digo, creo que atrás de la guerra comercial entre Estados Unidos y China hay muchísimas otras cosas. Ah, claro. Es desde luego el enfrentamiento de la potencia que está surgiendo, China, y de la potencia existente en el mundo actual que es Estados Unidos, ¿no? Y los compromisos que se pacten van a ir más allá de la parte comercial. No, desde luego, desde luego. Muchas gracias, Ricardo Ramírez. Leo, gracias por habernos acompañado. Gracias también a usted que ha estado con nosotros esta noche. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.